perforación, este tipo de corte, puede usar más de un taladro de alivio, ¿no? Podemos calcular este taladro de alivio en función, el diámetro de los taladros de alivio lo podemos calcular en función a los taladros que pensamos usar para la producción o para cargarlos. Entonces, para calcular el taladro de alivio, ¿no? Tenemos la fórmula que la dimensión o el diámetro del taladro de alivio va a ser igual a la multiplicación del diámetro del taladro cargado por la raíz de los números de taladros vacíos que pensamos usar. Nosotros podemos definir cuántos taladros vacíos usar, o de repente inclusive hay técnicas en las que no usamos ningún taladro vacío. Entonces, en este caso, solamente cargamos con un exceso de carga, ¿no? Un aumento entre 30 y 50% de la carga en los taladros para que se pueda hacer el destroce. No es muy recomendable no tener taladros vacíos porque, como hemos visto, no se generan caras libres adecuadas. En este caso, todo el corte va a constar de varios taladros vacíos, entonces se va a generar más fácil la cara libre. Mientras más grande es la sección, el comportamiento de la roca también sigue siendo difícil de volar porque está bastante presionado en un túnel. Cuando solo existe una cara libre, las rocas están bastante confinadas y son muy difíciles de arrancar. Entonces, si creamos una cara libre adecuada, es la única forma de arrancar de la mejor manera. Ahí tenemos algunos arranques que se usan en la tunelería actualmente, ¿no? Los puntos rojos son taladros que cargamos y los puntos azules son los taladros que quedarían vacíos. Hay bastantes formas de poder disponer los taladros vacíos para crear el cuadrado, que es la parte del arranque o inicio de la voladura. Este cuadrado es el que queremos formar para poder tener una cara libre adecuada. Entonces, el diámetro del taladro azul, en este caso del taladro vacío, va a estar en función al diámetro del taladro cargado por la raíz del número de taladros que queramos colocar. Si queremos colocar 3 y tenemos un diámetro de 2 pulgadas, sería 2 por raíz de 3. Entonces, si queremos colocar 4, sería 2 por raíz de 2. Entonces, el diámetro sería 4 pulgadas. ¿Ok? Entonces, esta es la forma como podemos disponer los taladros vacíos para poder hacer en el modelo de Holmer túneles más grandes. Ahora, un parámetro importante para un buen avance, ¿no? En los túneles, cuando se dispara, es el diámetro del taladro de alivio. Mientras más grande sea este taladro, mejor puede resultar la voladura, ¿no? Entonces se espera un mayor avance. ¿Ok? Entonces, esto debemos recordar siempre. Si se puede hacer muchos taladros de alivio, ¿no? Y la sumatoria de todos los diámetros dan una gran área, la creación de una gran área de cara libre, es mucho mejor. Mientras más grande es esto, mucho mejor es la voladura. Ahora, dependiendo de la sección, se pueden hacer más taladros de alivio, taladros vacíos. Ahora, según Holmer, se puede utilizar la siguiente fórmula para determinar el largo de la perforación en función al taladro vacío. O sea, Holmer plantea una ecuación para poder determinar cuál va a ser el largo de la perforación cuando tenemos 2, 3 o 4 taladros vacíos. El avance porcentual por disparo va a depender básicamente del diámetro del taladro vacío. ¿Ok? Entonces, Holmer plantea la fórmula 0.15 más 34.1
por el diámetro del taladro que está en metros, y el avance se puede calcular en el siguiente ábaco. Por ejemplo, si tenemos nosotros un taladro de 76 milímetros aproximadamente 3 pulgadas, ¿no? Y la profundidad del pozo es de 2,50 metros, ¿no? Entonces nuestro avance va a llegar hasta el 93%. O sea, una vez disparado, el túnel se va a avanzar 93%. A ver, expliquemos un poco qué es avance para los que no estamos familiarizados o no recordamos bien. Cuando nosotros perforamos un túnel, ¿no? y cargamos los taladros con explosivo, normalmente no se alcanza el 100% de avance, o sea, no se logra romper el 100% de lo que hemos perforado. Por ejemplo, si nosotros hemos perforado con taladros de 3 metros, normalmente no alcanzamos avanzar 3 metros en el túnel. Lo que pasa es que por razones de confinamiento de la roca, este avance se va disminuyendo. Holmer plantea que esta disminución está en función al diámetro que hemos perforado. A mayor diámetro, nuestro avance va a ser también mayor, ¿no? Entonces, entendido esto, podemos ver que en el ábaco, si tenemos, por ejemplo, un diámetro de 5 pulgadas, que equivale a 127 milímetros aproximadamente, y perforamos pozos de 5,5 metros, nosotros vamos a avanzar solo el 78%. Sin embargo, si perforamos pozos de 3,5 metros, vamos a avanzar probablemente el 96%. ¿Okay? Entonces, mientras más grande sea el diámetro, va a haber mejor avance. En el caso de que si perforamos 203 metros como taladro de alivio y queremos avanzar 3 metros, ahí sí vamos a lograr avanzar el 100%. Entonces, la dimensión del taladro de alivio es muy importante. Si es pequeña, como 2 pulgadas o 3 pulgadas, nuestro avance va a estar más limitado. Esta es la razón por la que muchas veces, al usar, digamos, barrenos de 18 pies, ¿no? No entendemos que si usamos barrenos de 18 pies, el taladro de alivio debe ser mucho más grande. Digamos, podemos usar barrenos de 18 pies con 3 pulgadas. Sin embargo, si hacemos esto y nosotros queremos avanzar 18 pies, es aproximadamente, voy a calcular, 18 pies, es aproximadamente 5,50 metros. ¿Okay? Entonces, nosotros deberíamos querer avanzar hasta 5,50 metros. En el mejor de los casos, quisiéramos avanzar el 90%, digamos, entonces deberíamos querer avanzar hasta 5 metros. Sin embargo, si nosotros tenemos un diámetro de alivio solamente de 3 pulgadas y perforamos, por ejemplo, con 2,5 pulgadas y 18 pies, no vamos a lograr avanzar 5 metros. Según Holmer, esto es imposible. Lo máximo que vamos a poder avanzar es 2,5 metros. ¿Entienden? Solamente 2,5 llega al 90% del avance. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si queremos perforar en una operación 18 pies, deberíamos, más o menos tener un diámetro de taladro de alivio de aproximadamente 203 milímetros para poder avanzar un 94 a 95%, o mínimo un diámetro de 152 milímetros, que significan
5.6 pulgadas aproximadamente. Entonces, si yo quiero avanzar los 5 metros, ¿no? Y perforo con 18 pies, que es 5 metros, perdón, yo quiero avanzar 5 metros y perforo con 18 pies, que es 5 metros y es 5 metros 50. Entonces yo quiero avanzar el 90% de la perforación, que sería 5 metros, debería tener un taladro de alivio de 152 milímetros como mínimo para alcanzar, según el Abaco, el 90%. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante. Muchas veces, erróneamente se cree que aumentando la profundidad del taladro, o sea, aumentando, en otras palabras, la barra, ¿no? Porque hay barras de 3, de 4, de 5, hasta 18 pies, ¿no? Entonces, aumentando la barra sin cambiar el taladro de alivio, vamos a profundizar, vamos a avanzar más en el túnel. Esto es totalmente falso. Si se aumenta la profundidad de barra, se tiene que aumentar el taladro de alivio. Ok, sabiendo lo que hemos explicado, que el diámetro de alivio, ¿no? El diámetro de alivio tiene que ser de acuerdo a lo que queramos alcanzar para avanzar en los túneles. O sea, a mayor diámetro de alivio podemos avanzar mayor cantidad en el túnel. Entonces, esto no siempre es posible. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en el diseño de que si no podemos hacer diámetros, por ejemplo, de 6 pulgadas como alivio, no vamos a lograr avanzar 5 metros con diámetros con barras de 18 pies. Entonces, de repente tendremos que empezar a hacer avances más paulatinos. ¿Okay? El modelo de Holmer, entonces, se puede resumir en la siguiente ecuación, ¿no? Dice que el burden desde el diámetro de alivio al diámetro del taladro va a ser igual a el diámetro del taladro en metros por la presión de detonación del explosivo. Ya está relacionando adecuadamente el explosivo en kilogramos por centímetro cúbico, la resistencia a la compresión de la roca, el área de excavación que estamos pensando hacer, o sea, la sección del túnel, el factor de carga y un factor de seguridad. Y además se debe considerar el RQD de la roca donde estamos perforando. Entonces, a toda esta ecuación le sumamos 1. Entonces, Holmer plantea que hay que hallar el burden en función básicamente al diámetro de producción, al diámetro de los taladros cargados. Pero también plantea que tenemos que tener bien claro la presión de detonación del explosivo, o sea, qué explosivo vamos a usar, cuánto explosivo vamos a cargar, eso es factor de carga, y cuál es el área exacta que vamos a romper. Y sobre esto vamos a dividirlo siempre por el factor de seguridad, la resistencia a la compresión de la roca y el RQD, y lo sumamos a 1. Acá, para hallar los búrdenes de los siguientes partes del túnel, habíamos visto que el túnel se separa en el corte, el núcleo, ¿no? Las coronas o las partes, las alzas, los arrastres, etc. Lo único que se hace en este caso es multiplicar el factor de seguridad. El factor de seguridad va cambiando para encontrar los búrdenes de las diferentes áreas que hemos visto. ¿Sí? Muy bien, entonces, si vamos a hallar, por ejemplo, los taladros del corte, multiplicaremos o dividiremos en la parte inferior de
de la ecuación por el factor de seguridad 5. Y si vamos allá los taladros del núcleo, lo dividiremos por 2, ¿no? Del contorno por 3, del arrastre por 4 y del arranque por 6. Entonces, como es una división, a mayor factor de seguridad, menor burden, es menor. Entonces, esto es correlativo, ¿no? Siempre el burden del arranque va a ser mucho menor a los del corte, mucho menor al del arrastre, mucho menor a los del contorno y mucho menor a los del núcleo. Entonces, de esta forma podemos aplicar el modelo de Holmer en cualquier túnel. Tenemos que tener presente las recomendaciones de este modelo. Primero, tenemos que perforar un taladro de alivio tal a lo que deseamos alcanzar. Si queremos alcanzar, por ejemplo, 5 metros, ya hemos visto que tenemos que perforar un taladro de alivio de aproximadamente 6 pulgadas, ¿no? Si queremos avanzar 5 metros. Si queremos avanzar 3 metros, ¿no? Por ejemplo, podemos perforar con un taladro de alivio de 4 pulgadas, ¿ok? Este ábaco que de nuevo lo estoy mostrando es importante porque muchas personas, muchos ingenieros no olvidan que el diámetro del taladro de alivio está en función a los metros de avance que queremos alcanzar. Los metros de avance, ¿no? Nunca se avance el 100% generalmente en los túneles, pero deberíamos llegar a un porcentaje mínimo de 90%. ¿Se puede llegar a porcentajes menores? Sí, pero si es que no tenemos diámetros de alivio correctos. Por ejemplo, si nosotros queremos avanzar 4 metros y perforamos el diámetro de alivio de 3 pulgadas, no vamos a lograr llegar más que al 70% de 4. Para los túneles grandes vamos a ver cómo es la secuencia de salida, ¿no? La secuencia de salida es muy necesaria entenderla, ¿no? Se supone que cuando nosotros hacemos el corte, ¿no? Sacamos primeramente los taladros que están en el arranque y luego los taladros que están en el corte y con eso creamos la cara libre, ¿no? Todo el resto del túnel tiene que tener una secuencia de salida para que no exista problemas de presión entre taladros que no dejen aliviar los demás disparos, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es, si tenemos un orden adecuado de salida, no se van a acoplar taladros. En otras palabras, lo que va a pasar es que no van a salir al mismo tiempo 2 taladros. La idea es que cada taladro salga en un tiempo diferente y que tenga un alivio adecuado para que pueda crear la cara libre. Este es el principio de la voladura, tanto en frentes como en bancos, ¿no? En frentes es mucho más difícil lograr que suceda esto porque normalmente, como están confinados todos los taladros, disparamos y se va a crear un caos y muchos taladros inclusive podrían detonar por simpatía, ¿no? Entonces, ahí viene el tema de diseño. Tenemos que hacer de tal manera que no se acoplen. Entonces, la secuencia siempre va a responder a un orden, que lo vamos a mostrar en la figura, ¿no? Que es regresivo. Entonces, entiéndase que el número 1 que está en la figura es el último en salir. Entonces, en este orden, lo que explicamos es que el punto rojo que está ahí es el arranque. Ese es el primer punto que debe salir. Primero tienen que salir el arranque y luego tiene que salir todos los taladros de este sector. Luego deberían salir los taladros número 4, los taladros que están en las secciones 4, o sea, en las secciones contiguas al arranque, ¿no? Tanto de la derecha como en la izquierda en este caso. Luego deberían salir los taladros que están en la sección 5,
O sea, caer prácticamente todos los taladros que están encima de estas dos secciones que ya han volado. Luego deberían salir los taladros que están en el contorno, pero que están denominados como 3. Estos taladros están en el techo prácticamente, ¿no? Y van a también desplazarse hacia el centro, ¿no? Luego de que hayan salido 4, 5 y luego le toca 3. Finalmente, luego tendrían que salir los del contorno de las paredes, ¿no? Los número 2 y finalmente saldrían los taladros del arrastre. Esta es la secuencia que aseguraría que la voladura se realice en una forma adecuada. Vamos a ver que es muy difícil volar frentes, por varias cuestiones, sobre todo que están ligadas al ángulo de salida, ¿no? Y a la pérdida de desplazamiento de los taladros por falta de espacio. Acá lo que falta es espacio para poder aliviar los taladros. El espacio, en este caso, nosotros lo estamos creando. Por eso es tan importante que el cuadrado rojo que veamos que es nuestro arranque, ¿no? Y nuestra primera salida sea muy bien diseñado. De este diseño depende todo lo demás. Si este diseño es deficiente, lo que va a pasar es que no vamos a poder conformar ni excavar el túnel. Entonces, es muy importante. Ahora, otra limitante fundamental acá es que tenemos que cuidar el contorno. El contorno no puede ser debilitado. Si hay una debilitación muy extensa, ¿no?, en el contorno, probablemente no va a haber una estabilidad adecuada y puede caer más de lo que queremos que excavar. Entonces acá tenemos dos problemas. El contorno tiene que ser una voladura prácticamente controlada, ¿no? Sin embargo, el centro, las secciones 6, 5 y 4 van a ser secciones que tenemos que destruir totalmente para poder sacar el disparo. Entonces, esto nos lleva a pensar que el disparo de un túnel debe ser diseñado de tal manera que cada pozo tenga una rotura completa. Cuando hablamos de rotura completa, es que cada pozo pueda usar toda la energía contenida, ¿no?, y desplazarse adecuadamente. Esto es lo que es difícil de lograr. Cuando los taladros están muy juntos y confinados, normalmente no se llega a formar la cara libre de cada pozo. Entonces, cuando no sucede eso, hay pérdida de energía y problemas de excavación, problemas de fracturamiento. Ahora, se tiene que creer que el ángulo de rotura es menor siempre en la parte del corte o arranque, ¿no?, en aproximadamente 50 grados. O sea, el ángulo de rotura en la parte primera que vamos a detonar, que es el corte y el arranque, es muy pequeño. Su ángulo es menor de 50. Entonces, esto dificulta que estos taladros se puedan aliviar adecuadamente. Luego de que se ha creado el área de corte o arranque, recién el ángulo se va a convertir en 90 grados. Entonces, por eso es tan importante sobrecargar el área de arranque y de corte para que pueda crearse bien la cara libre y luego todos los taladros tengan un ángulo de 90 grados para poder salir, el ángulo de quiebre, ¿no?, o más. Si el ángulo de quiebre es más, es mejor todavía. Para lograr esto, lo que se hace es temporizar bien la salida de los taladros. Entonces, el tiempo de retardo entre taladros en un túnel debe ser bastante largo, ¿no?, lo suficientemente largo para que el alivio sea adecuado, ¿no? Sabemos
más o menos por los estudios que se han hecho, que la roca se mueve a una velocidad de entre 40 a 60 metros por segundo, ¿no? En un taladro de arranque perforado de 4 metros de profundidad, ¿no? Entonces, si esto es así, para que se alivie adecuadamente este taladro, se debería requerir un tiempo de retardo entre 60 y 100 milisegundos para que pueda ser limpiamente volado. O sea, en otras palabras, si nosotros perforamos un taladro de 4 metros y queremos que el alivio sea correcto, debería tener de entre 60 a 100 milisegundos para que pueda desplazarse adecuadamente y formar la siguiente cara libre del siguiente taladro y así sucesivamente, ¿no? Ahora, en el arranque, en la parte central, se utilizan normalmente retardos de 50 a 75 milisegundos, dependiendo del tipo de roca en particular. Entonces, los retardos para voladura de túneles son siempre de LP, ¿no? Largo periodo. No se pueden volar con retardos muy cortos, salvo en algunas cuestiones especiales. En el arranque deberíamos utilizar entre 50 y 75 milisegundos, ¿no? Es mucho, no, a veces no tenemos las series más largas que son 100 milisegundos. Entonces, 50 y 75 existen como serie. El problema de los retardos no electrónicos es que vienen en series preestablecidas. Entonces, no vamos a encontrar un retardo de 60 milisegundos, ¿no? Teóricamente, el retardo debería ser 60. Y tampoco vamos a encontrar uno de 100 milisegundos. Entonces, lo que vamos a encontrar es 50 o 75 o 125, ¿no? Pero 125 ya es muy largo. Entonces, vamos a usar 50 o 75. ¿De qué depende? También de la calidad de roca. El cuadrante del núcleo, que eran las secciones 5 y 4 que hemos visto en el gráfico del túnel, de las áreas del túnel, puede tener varias secciones, ¿no? Entonces, el primer cuadrante del núcleo, o sea, en este caso, el que corresponde al número 5, debe tener un detonador por cada retardo. O sea, cada taladro debe tener su detonador. O sea, el tiro acá tiene que ser 1 por 1, o sea, tiro por tiro, ¿no? Me explico mejor. Si en este cuadrante hay 10 taladros, cada uno debería salir en un tiempo diferente, ¿no? En el tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, esto porque este cuadrante es el segundo en salir y es el que va a caer casi por gravedad. En los siguientes dos cuadrantes, que son los número 4, ¿no? Se puede usar retardos iguales para cada 2 taladros. O sea, me explico, si en el siguiente hay 8, pueden salir 2 a 2, ¿no? Pueden salir 2 con un tiempo, los siguientes 2 con otro tiempo, y así sucesivamente. Y en el núcleo, el retardo debe ser bastante extenso para poder tener un movimiento de roca adecuado. El tiempo de retardo debería ser entre 200 y 600 milisegundos. Esto es bastante extenso, ¿no? Esto es en el núcleo. Una vez creado el arranque, el núcleo se tiene que mover inclusive a más diferencia de tiempo que el arranque. El arranque habíamos visto que se debería mover entre 60 y 100 milisegundos. El núcleo entre 200 y 600 milisegundos, dependiendo de la roca y también de la sección del túnel. A túneles más grandes es más fácil obtener movimientos de 600. 600 es casi un poco más de medio segundo por taladro. Ahora, para los talados de contorno, tanto del techo como de las paredes, ¿no?
la dispersión de retardo debería ser lo más pequeña posible, o sea, no debería haber mucha dispersión entre retardos, ¿no? Para obtener un buen control de la pared, o sea, un buen control del contorno. Entonces, en este caso deberíamos tener retardos, o sea, los taladros debían salir en el tiempo mínimo posible. Existen retardos de hasta 9 milisegundos, ¿no? 17, 25, entonces ese tiempo debería ser a diferencia del núcleo, muy rápido el contorno. Deberían salir todos los retardos muy rápido. La dispersión de un retardo a otro lo mínimo posible. ¿Ok? ¿Para qué? Para conformar adecuadamente la roca y no dañar demasiado. ¿Ok? En el techo inclusive se debería volar con el mismo número de intervalos. O sea, en otras palabras, el techo debería salir todo en un instante, todos los taladros en el mismo instante. Este número normalmente es el más alto de la serie que estamos utilizando. Las cajas, los contornos de las cajas también se vuelan con el mismo periodo, pero con un retardo menor que el techo. O sea, primero debe salir el techo y luego las cajas. ¿Ok? Entonces, todas estas recomendaciones son importantes. Vamos a ver también un gráfico para que más o menos tengan la idea, pero entiendan que cada recomendación de tiempos está ligada exactamente a la roca que están volando. O sea, yo no les podría dar una recomendación, les doy una recomendación muy general, pero no les podría decir para cada operación en particular. Cada operación en particular necesita ser analizada por sus técnicos porque las rocas, los dominios geomecánicos en cada operación son muy diferentes, ¿no? Y la variabilidad de operaciones es bastante grande, entonces no hay operaciones iguales generalmente. Entonces se lleva la técnica como conocimiento previo y luego se van haciendo los ajustes en campo, en diseño, se hacen las pruebas y se van ajustando los diseños. Esa es la forma de trabajar. Y veamos acá, ¿no? Que por ejemplo en este túnel los taladros del inicio, ¿no? Tienen series 12, 10, 7, ¿no? Cada taladro va a salir entre 2 y 10, entre la serie 2 y 10 de retardo. Los taladros de la sección 5, digamos, los taladros del núcleo superior, salen en 18, 17, 19, ¿no? Los taladros de los núcleos que están en la parte inferior salen entre 14, 15, 13, 14, 15 y 16, ¿no? El techo sale todo en un mismo periodo, ¿no? 20, ¿no? Y las paredes salen en 19, ¿no? Los arrastres salen también en 21, ¿no? Y podríamos ver que en algunos puntos se pone 21 para poder conformar bien, sobre todo cuando estamos en un punto de quiebre de la voladura, ¿no? Ahora, el ángulo que se necesita siempre es mayor a 90 grados. Ahí se grafica este ángulo. Mientras que en el arranque, ¿no? Los ángulos entre los taladros del arranque no superan los 50 grados. Ahí veamos la figura, ¿no? Los taladros designados con retardos 9 y 10, ambos forman un ángulo máximo de 50, mientras que si nosotros sacamos ese cuadro que está a un costado y lo ponemos al centro, el taladro designado con retardo 12 y 11 hacen un ángulo de 90 grados con el taladro número 13, que es el siguiente que va a salir. ¿Ok? Entonces, acá se ve la serie, ¿no? El centro va a salir primero el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9,
los 210, los 11, los 12 y de ahí empiezan a salir ya el núcleo, los núcleos del costado y los núcleos de arriba. Y así se conforma el disparo de un túnel grande. Los túneles pequeños también se tiene que usar una serie de retardos parecida, ¿no? También se tiene, pero se puede usar, es más fácil el cálculo de los retardos, se tiene que usar. La idea es que los taladros salgan uno a uno, pero en el núcleo, en los contornos, salen todos al mismo tiempo, ¿no? Cuando salen uno a uno, el alivio es mayor, entonces la fragmentación es mayor. Cuando salen todos, el alivio es menor y también hay menos fragmentación. ¿Por qué en el contorno necesitamos eso? Para no dañar el contorno del túnel. Tenemos también con 2 taladros de alivio vacíos, ¿no?, el corte, y tenemos la temporización. Puede salir uno en 0, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 5. El primer corte, el arranque, sale prácticamente hasta 7 milisegundos, pongamos, hasta el número 7 en realidad, no es milisegundos, hasta el retardo número 7, hasta la serie 7. Luego sacamos los taladros del corte, el 9, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12, ¿no? Todo eso es el corte. Si ustedes ven ahí, se ve claramente. Este corte, por ejemplo, entre el taladro 12, designado con 12, y el 8 y el 9, el ángulo ahí es solamente 50 grados. Pero cuando ya hemos sacado el corte, el ángulo de los taladros 10 y 12 con el taladro 14 que tenemos ya en el núcleo es más de 90 grados. Eso es lo que se tiene que lograr. Los números del núcleo son cada taladro con un número diferente o poniendo los números bastante distanciados para que salga uno en la derecha y otro en la izquierda, pero los números del techo y de las paredes son iguales, ¿no? Inclusive habíamos dicho que el número del techo es el mayor de la serie, ¿no? Por ejemplo, en este caso el mayor de la serie va a ser 40, aunque en el piso le podemos poner un poco más y es 45. Este es un diagrama ejemplo. Ahora, ustedes tienen que decidir para cada labor que estén realizando. No, esto es un ejemplo, como decimos, más o menos cómo se debe cargar los taladros en un túnel. Muy bien, vamos a ver ahora la perforación en producción. Hemos visto la perforación en un solo frente, ¿no? Y ahora nos toca ver la perforación en la producción. La diferencia de la perforación en producción es que vamos a tener siempre 2 caras libres, ¿no? Y la forma como se hace perforación en producción es la misma que en cielo abierto, mediante tajos, ¿no? En minería superficial se llama tajos, en minería subterránea se llama tajeos, ¿no? Pero son bancos que tienen generalmente 2 caras libres. Al tener 2 caras libres, el problema que hemos analizado en la parte anterior ya se reduce, porque ya no existe casi problema de alivio de taladro. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular bien los factores fundamentales, que son el burden y el espaciamiento, la cantidad de carga en función a las rocas. ¿Okay? Entonces, en este tema es un poco más fácil el modelamiento. Ahora, la perforación de producción en minería superficial está ligada al método de explotación que estamos utilizando. En minería superficial tenemos varios métodos de explotación. Entonces vamos a ver que para cada método hay técnicas de perforación y voladura. Sabemos que el objetivo fundamental de la perforación y voladura es
producir el mineral a un bajo costo y con una muy buena fragmentación. La producción sí se hace solamente sobre el yacimiento mineralizado, o sea, sobre el mineral que vamos a explotar. En el caso de la preparación y el desarrollo, la preparación se hacía en estéril, ¿no? Y el desarrollo son las labores fundamentales para poder hacer la producción, ¿ok? Entonces, de esa manera se distinguen los diferentes tipos de trabajo en la minería subterránea. Vamos a ver que de acuerdo al método de explotación, también hay perforadoras adecuadas a cada método. Hemos visto que hay perforadoras desde muy livianas, que generalmente son perforadoras manuales, hasta perforadoras hidráulicas montadas sobre carros especiales, como son jumbos o jumbos radiales, ¿no? Entonces, de acuerdo al método de explotación minero, se tienen también las perforadoras y el tipo de perforadoras a usar. Por ejemplo, si nosotros tenemos un método donde los tajeos son horizontales, se utilizan perforadoras tipo jumbo. Si tenemos un método donde los tajeos son verticales hacia arriba, se pueden utilizar radiales, perforadoras radiales, ¿no? O de abanico, o perforadoras de taladros largos. Todos los métodos tienen unas características fundamentales de tajeo, o sea, todos los métodos más o menos tienen la forma de explotar el tajeo. ¿Qué significa tajeo? La única forma de sacar el mineral de yacimiento es haciendo rebanadas, ¿no? No lo podemos sacar de una sola vez, porque sería imposible, ¿no? Entonces lo que hacemos es empezar a hacer rebanadas, ¿no? En niveles diferentes. Podemos hacer las rebanadas de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, en cualquier tema. Ahora, cuando hacemos, por ejemplo, explotación con taladros cortos, lo que hacemos son stoppings, o traducido al español, más o menos sería, hacemos gradas, ¿no? Vamos bajando en gradas hacia abajo o vamos subiendo en gradas hacia arriba, ¿no? Pero la idea es sacar pedazos, rebanadas, para poder completar la explotación de todo el yacimiento, ¿no? Entonces, bajo ese principio también se han pensado los métodos de explotación, ¿no? Los métodos de explotación cumplen exactamente el principio que les digo. Entonces, solamente que algunos métodos son más masivos que otros. ¿Qué quiere decir? Que algunos métodos pueden sacar rebanadas mucho más grandes que otros, ¿no? ¿Y de qué depende eso? De, básicamente, el yacimiento, de las características geológicas y espaciales del yacimiento, ¿no?